Hola, ¿qué tal? La afición pilonera los saluda el general manager de este bello podcast que pues hoy como es temporada de premios, ¿verdad? No solamente en el mundo musical y el mundo del cine, sino también en el mundo del deporte y aquí en el podcast de los pilones, tanto su general manager como su head coach estamos vestidos de gala con nuestras mejores y más finas garras para dar inicio a los Pilon Awards. Afición pilonera, qué gusto estar de vuelta. Y sí, como bien lo dices, Fer, así como la NFL tiene su premiación, en este caso, este podcast de los pilones, vamos a tener esa premiación de todo lo ocurrido en la temporada, como por ejemplo, ¿qué equipo fue la decepción de la temporada? ¿A quién le damos el premio a la peor decepción de la temporada o a la peor promesa de esta temporada? Así como la mejor sorpresa. Y vamos a estar también simulando los premios que se dieron en ese jueves previo al Super Bowl, donde se entrega los premios como el hombre del año, como el entrenador del año, el MVP, todos ellos vamos a estarlos platicando en este episodio. Así es, bien dicho, mi general manager. Y como tal, pues tenemos, como ya lo acaba de comentar, pues tenemos dos secciones, ¿no? Tanto la de la NFL, que pues se puede decir son los premios oficiales, como también pues nuestros propios premios que pues pueden ser un tanto de risa, un tanto de verdad, porque también vaya que hay mucho que decir de esta temporada y como es costumbre, pues también nos vamos a ir con los pilones y como tal, pues arranquemos, mi querido coach, con aquellos premios que dijo la NFL que... que la misma NFL estipuló quién es el MVP, quién fue el mejor jugador defensivo del año, el mejor rookie, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con ello. Me parece muy bien, pero antes de empezar me gustaría comentarle a la afición cómo es que eh, la NFL otorga esos premios, porque muchas veces uno pensaría, es un hecho que este entrenador lo va a ganar, este jugador, pero no es así, sino sorpresivamente dan esos cambios, como por ejemplo la polémica que sucedió en torno al rechazo para entrar al Salón de la Fama por parte del señor Bill Belichick y de Robert Kraft. Esto se debió a que, como tal, los periodistas son aquellos que empiezan a comentar, a votar acerca de quién va a ser electo para entrar al Salón de la Fama. De igual forma, se da un comité en el que exjugadores, experiodistas, entrenadores son los que dan esos votos para que se otorgue el premio, llámese al jugador, llámese al entrenador. Y por ello es que en ocasiones uno prevé que va a pasar algo, pero sorpresivamente pasa lo contrario. Ahora con esto da mucho más de qué hablar acerca de lo que sucedió en torno a lo de Bill Belichick y Robert Kraft, en donde los periodistas o ciertos, digamos, personas que se dedicaron como administrativos en un equipo impidieron nombramiento de estos hombres al Salón de la Fama. Es por eso de que, pues muchas veces uno pensaría de que este jugador, este entrenador se lo merece, pero no es así, Fer. Efectivamente, y lo comentas bien, estos premios, digamos que no son propiamente 100% cosa de la NFL, sino que hay gente externa, como lo acabas de decir, comentaristas, analistas, periodistas, incluso exjugadores que pues digamos que ahí meten la cuchara, meten la mano y pues esto provoca, ¿verdad? Que haya ciertas incomodidades, que haya polémica, porque ¿qué sería de la NFL sin polémica? Prácticamente pues van como uña y mugre, ¿no? Ligados de la mano. Me parece que la selección de MVP, y vamos a empezar por ahí, fue la más acertada de todas, o sea, prácticamente se quedó a un solo voto de empatar nuestro querido Drake May y el premio MVP por parte de la NFL pues fue para Matthew Stafford. Desde mi opinión, fue muy acertado, la verdad es que tuvo una excelente temporada el señor Matthew Stafford, muy pocas intercepciones, muy pocos pecados, como nos gusta decir pues, a los aficionados de este deporte. Sin embargo, creo yo que Drake May también hubiera sido un excelente ganador, digo, a pesar de que llegó al Super Bowl y no lo ganara. El premio MVP pues hubiera sido un gran motivante o un gran impulso, un gran combustible para llegar a aquel Super Domingo y pues jugar como nunca.
Me parece correcto este nombramiento del MVP hacia Matthew Stafford. A ver, Matthew Stafford es un quarterback ya longevo, es un quarterback que no va a ser tan seguido que vuelva a suceder. Inclusive me atrevería a decir que ya no veo que este nombramiento sea otorgado para Matthew Stafford en un futuro, porque se vuelve muy complicado estar repitiendo, inclusive para la cabra como lo fue Tom Brady, como lo fue también Peyton Manning, Drew Brees, esto y Patrick Mahomes, estos grandes corebacks se vieron pues en ocasiones mermados porque no siempre se le otorga a estos corebacks o es tan seguido ver a estos corebacks ganar este premio. Inclusive en ocasiones solamente lo llegan a ganar una o dos veces en su vida. ¿Cómo fue que se dio este nombramiento del señor Matthew Stafford como MVP? Pues como bien lo dices, Fer, Drake May por ahí estaba apuntando a ser el MVP y quedó en segundo lugar, se puede decir, en el conteo. Al parecer solamente un voto fue lo que impidió que pues se empatara entre Drake May y el señor Matthew Stafford, y curiosamente ese voto se dio a favor de Justin Herbert, por el cual solamente se recibió un solo voto, lo cual es muy curioso porque realmente no sé qué persona haya votado por el señor Justin Herbert cuando realmente no tiene ningún argumento para haber estado pues peleando o haber recibido ese voto. Me es muy curioso quién lo hizo, y la persona que lo haya hecho pues ya no debe de votar más en la NFL para otorgar estos premios porque no le encuentro lógica a su voto. Asimismo, quien también estuvo en la alterna fue el señor Josh Allen, pero en esta temporada no se vio un Josh Allen como la temporada pasada, es decir, en el año 2024, por el cual tuvo votos, pero no estuvo ni cerca para pelear por la contienda. También cabe destacar algo, Fer, que a pesar de que hay mejores jugadores que un coreback en la NFL que demuestran una mejor temporada, no se le otorga ese premio a un jugador que no sea coreback. Por ende, casi siempre el MVP se le otorga a un coreback. Desgraciadamente, son, digamos, reglas no escritas de la NFL. Sí, lo platicamos a lo largo de muchos episodios aquí en este podcast, pero prácticamente el MVP de la NFL es única y exclusivamente para los quarterbacks. Claro que se ha dado a jugadores, tanto receptores como corredores, pero son casos contados, son casos aislados, son cosas que suceden, no sé, una vez cada 6 años, 5 años incluso. Y sí, la persona que votó por Justin Herbert de plano es, pues para mí es como el güey de la escuela, ¿no? Que propone comer tacos de sal en el convivio, o sea, pues qué pedo con él, ¿por qué le dan ese poder a esa persona? Y Justin Herbert, pues, digo, pasó lo de todos los años. Justin Herbert llegó a trompicones, a tropezones, a la postemporada y en el primer partido lo despachan. Y lo mismo sucedió con Josh Allen. Llegó a la NFL, llegó a la postemporada de la NFL, mejor dicho, pisando más o menos fuerte, pero pues el terreno, digamos que ya no era al que él estaba acostumbrado y pues también la manera de jugar de, de los Buffalo Bills, pues ya como que ya todo el mundo se la sabía, ya estaba muy gastada la fórmula que están utilizando los Buffalo Bills y por lo tanto pues Josh Allen ya no pudo llegar más lejos ni en la postemporada ni en la terna por el MVP. A mí me parece pues muy buena el nombramiento del señor Matthew Stafford, que como lo comentas pues ya es alguien veterano y pues qué mejor que disfrutar el ocaso de su carrera o sus últimos años de carrera pues llevándose un galardón de este tipo, ¿verdad? En coach del año, head coach del año, la NFL puso a nada más y nada menos que a nuestro queridísimo Mike Vrabel. Un nombramiento muy interesante, muy bueno. Yo estoy de acuerdo, no solamente por el fanatismo que le tengo al equipo de los Patriotas, sino por todo lo que pues llegó a cambiar en el equipo, ¿no? Prácticamente de ser uno de los peores equipos de la temporada 2024, pues con la simple llegada de este head coach levantó una franquicia y los corazones y las esperanzas de toda una afición y de una ciudad. Me parece que fue un nombramiento justo. Al igual que si lo hubiera ganado el señor Ben Johnson por parte de los Ositos de Chicago, pues creo que no, tampoco se hubiera hecho un gran revuelo, no se hubiera alegado nada, creo que hubiéramos estado de acuerdo. A mi parecer,
¿por qué le doy un poco más de mérito al señor Mike Vrabel que a Ben Johnson? Bueno, Ben Johnson venía de estar siendo parte fundamental del staff de coacheo de los Leones de Detroit. Fue realmente quien enamoró a aficionados de la NFL al ver a unos Leones de Detroit muy ofensivos, a ver un gran espectáculo ofensivo donde Jared Goff estaba demostrando porque fue una primera selección de actualmente de Los Ángeles Rams, anteriormente de los Carneros de San Luis. También esa forma de jugar con corredores como Jahmyr Gibbs, Montgomery, receptores como Jameson Williams, Amon-Ra St. Brown y Sam Laporta, creo que enamoró demasiado a la NFL, pero Mike Vrabel venía un rato de estar inactivo como tal, desempeñando un rol crucial como un entrenador en jefe o un coordinador. Llegó a un equipo de Nueva Inglaterra en donde realmente pues me atrevería a decir que no tenía ni pies ni cabezas, considerando que solamente tenía ciertas partes importantes del equipo como coreback, como esquinero, ni siquiera tenía un buen receptor. Entonces creo que Mike Vrabel hizo un muy buen trabajo en reclutar, uno en el draft, segundo en la agencia libre, y creo que en la parte del coacheo lo hizo muy bien. Hay personas que le quitan mérito considerando la digamos el calendario que tuvo Nueva Inglaterra, en el cual pues los rivales que se tenían en ese calendario no eran rivales en el cual Nueva Inglaterra pudiera demostrar, pero al fin y al cabo los partidos se deben de jugar, se deben de ganar. Nueva Inglaterra aprovechó la oportunidad y le dio para llegar a un Super Bowl, y qué bueno. Creo que eso fue la diferencia. Ahora que si Ben Johnson hubiera ganado ese partido divisional contra los Carneros, Los Ángeles Rams, creo que hubiera tal vez cambiado un poco la perspectiva en el voto y se lo hubiera llevado Ben Johnson. Pero a mi parecer, me parece justo, pero vuelvo a repetir, si no hubiera ganado Mike Vrabel, hubiera ganado Ben Johnson. Por ahí también se escuchaban entrenadores como lo fue Liam Cohen por parte de los Jaguares de Jacksonville, que creo que hizo un muy buen papel, pero creo que se quedó pues abajo en las votaciones. Fíjate, Liam Cohen se me hace una opción interesante, hubiera sido interesante, sin embargo, pues tampoco es que fuera por la temporada de ensueño de Jacksonville, cosa que pues te puedo decir sí sucedió para Nueva Inglaterra en este caso. Por parte de Ben Johnson, pues a mí me hubiera gustado un poco más, honestamente, que lo ganara Ben Johnson, porque pues prácticamente es su debut, y que se llevara este galardón, este premio en su temporada de debut como head coach, pues hubiera estado impactante, impresionante. Recordemos que pues Mike Vrabel es su primera temporada con los Patriotas, pero él digamos que debutó, como dicen por ahí, pues con el equipo de los Titans de Tennessee, que bueno, pues a partir de ahora pues están con un tema de coacheo interesante, con un staff muy descabellado, por así decirlo, pero eso lo comentaremos más adelante. Y sí, la verdad es que pues el trabajo que realizó el coach Vrabel pues fue digno de aplaudirse, como bien lo comentas, pues tampoco es que hubiera gran cosa en Nueva Inglaterra, y a partir de su llegada pues fue que el equipo se le dio forma, ¿no? Como un pedazo de arcilla, un pedazo de barro, se le dio forma, se le dio estructura, hasta que finalmente pues terminó en una bella pieza escultural. Comeback Player del año, el mejor regreso de un jugador en el año, pues la NFL le dio la medallita, pues nada más y nada menos que a Christian McCaffrey, que pues recordemos que esta temporada 2025 de la NFL pues fue prácticamente la única persona de San Francisco que movió las cadenas y movió pues los marcadores. Hasta es algo curioso si lo ponemos de este modo, Fer. A ver, Christian McCaffrey en el 2024 fue una temporada pésima, catastrófica para el equipo de San Francisco, y en especial para Christian McCaffrey, en el cual recuerdo bien un partido en el cual San Francisco jugaba un domingo en la noche contra Buffalo, en el estadio de Buffalo, en plena nieve, y ahí es donde Christian McCaffrey venía de una lesión en el cual pues se veían partidos que jugaba y otros que no. En este digamos que fue su regreso, pero no terminó el partido, y de ahí el señor Christian McCaffrey estuvo batallando con lesiones y ya no regresó en esa temporada 2024. Ahora, para la temporada 2025 se le vio muy bien a Christian McCaffrey, considerando que Christian McCaffrey es el motor
del equipo, es el motor en el cual pues hace ver al señor Brock Purdy bien, es el que hace que se desgasten las defensivas por ese ataque terrestre que tiene el señor Christian McCaffrey. Y viene de realmente, sí, de su, no su peor temporada en números por haber jugado, sino la peor temporada por las lesiones, desafortunadamente. Otro jugador que también estaba por ahí en la alterna era el señor Stephon Diggs. Stephon Diggs de Nueva Inglaterra, recordemos de que este señor, antes de llegar a Nueva Inglaterra por vía de la agencia libre, este señor jugó con los Tejanos de Houston, pero en los Tejanos de Houston sufrió una lesión que lo sacó del emparrillado todo el 2024. En este año 2025, Stephon Diggs creo que mostró un buen nivel, le ayudó mucho a Drake May para esa seguridad en buscarlo como su hombre seguro, ese hombre para mover las cadenas. Pero al fin y al cabo creo que Christian McCaffrey estuvo ganando más votos porque siendo muy claros en el juego de San Francisco, la ofensiva no se mueve si Christian McCaffrey no está en el campo. Entonces, a decir esto, es que Christian McCaffrey es un merecedor, sin ninguna duda, de este nombramiento del regreso del año. Efectivamente, yo también estoy muy a gusto, muy conforme, ¿no? Con el premio que le dieron a Christian McCaffrey, sobre todo también considerando que pues, todo el equipo de San Pancho fue un hospital y prácticamente pues fue el único que se mantuvo desde la semana 1 hasta la semana 18 y pues también recordemos que Christian McCaffrey pues debutó primeramente con el equipo de las Panteras que pues digamos no le iba mal, pero pues el equipo de las Panteras no es precisamente, o no era en aquellos años, ¿verdad? No era uno de los más fuertes, de los que pues teníamos que tener cuidado. Y actualmente que juega ya en San Francisco, pues ha explotado todo su talento, ha explotado pues sus habilidades al máximo, porque pues también pues no hay con qué, ¿verdad? Tenían que usar a Christian McCaffrey sí o sí, o intentar que Brock Purdy ganara el terreno, pero pues eso se me hacía muy complicado. Sí, y algo, digamos, hasta chusco, y por otro lado, hasta, pues, digamos que fue un milagro, ¿verdad? Christian McCaffrey es muy propenso a lesionarse. Y considerando el año que tuvo San Francisco, en donde no solamente el jugador titular de la posición, llámese ofensiva y defensiva, estaba lesionado, sino también el suplente llegó a estar lesionado en ciertos momentos, por lo cual Christian McCaffrey era de los pocos hombres titulares que se veía sano en el campo y que siempre estuvo ahí jugando. Entonces pues le da mucho más mérito, considerando de que fue el cabellito de batallas para cada partido de San Francisco que enfrentó. Y recuerdo un partido eh, muy claro en el cual Christian McCaffrey tuvo mucho que ver en la victoria cuando San Francisco recibió a Chicago en un domingo por la noche. En ese partido Christian McCaffrey fue parte fundamental para que San Francisco se llevara esa victoria. De lo contrario, Chicago pudo haber subido escalafones al final de la temporada y pudo haber tenido una mejor posición en los playoffs, y tal vez otra historia hubiera sido. Otro gallo hubiera cantado, siempre nos quedaremos pues con el que hubiera pasado, ¿verdad? Jugador ofensivo del año, pues se me hizo muy interesante, sobre todo la elección, creo que se me hizo acertada, pero había dos opciones clarísimas, al menos para mis estándares. Uno de ellos pues era el señor Jonathan Taylor, que lastimosamente pues digamos ya no pudo cerrar la temporada pues de la manera correcta o de la manera que él hubiera querido. Y el ganador en este caso pues fue el señor Jackson Smith-Njigba. Pues qué puedo decir de este jugador, la verdad es que pues en cada una de sus apariciones, tanto temporada regular como postemporada, pues fue impresionante, fue realmente, pues vaya, hasta te enchinaba la piel, ¿no? Aquellos que amamos este deporte que nos emociona, nos apasiona ese nivel, pues sí que te enchina la piel el ver cómo este jugador hace unos atrapadones de ensueño, se quitaba los blitz, se podía meter entre jugadores defensivos y lo hacía ver de una manera tan sencilla, tan normal y sobre todo pues verlo en digamos a una velocidad baja, ¿no? Porque si lo ves a la velocidad real que sucedía todo esto en el campo de juego, pues fue una auténtica locura y pues más que merecido para el señor Smith Njigba.
Mira, al saber los nominados sobre este galardón, creo que ya más o menos vas descifrando quién posiblemente pudo haberlo ganado desde antes de ese nombramiento. Los finalistas por el jugador ofensivo del año estaba justamente el ganador, que fue Jackson Smith-Njigba, estaba Puka Nacua como receptor y estaba Villan Robinson, Christian McCaffrey y Drake May. De antemano nos quitamos a Drake May porque Drake May estaba a la contienda por ser el MVP de la temporada. Entonces nos quedan 4. El regreso del año, Christian McCaffrey, nos quedan 3. Villan Robinson tuvo una muy buena temporada, pero creo que desgraciadamente los corredores están teniendo una especie de eclipse en el cual no brillan mucho. Su juego es muy importante, muy fundamental, pero no brillan porque los opaca, llámese el coreback o el receptor. Entonces solamente nos quedaban 2, Jackson Njigba y Puka Nacua. Creo que aquí fue más el señor Jackson Njigba, porque a pesar de que Puka Nacua fue muy crucial y tuvo recepciones muy importantes, creo que por tener a Jackson Njigba ayudando a un coreback, no novato, pero sí un coreback que venía siendo nuevo para este equipo, y además si lo vemos de este lado en el que era el equipo que estaba subiendo, se ganó mucho más los votos el señor Jackson Njigba. Se lo ganó porque lideró la liga por recepciones nada más ni nada menos que 1793. Creo que méritos tenía. Sí, definitivamente, o sea, es una locura. Puka Nacua también se me hacía una opción interesante, sin embargo, creo que el señor vino de más, mucho más a menos, ya para las últimas semanas de la temporada regular, como que sus participaciones eran buenas, pero ya no impresionaban o ya no te dejaban con el ojo cuadrado, ya no te dejaban de a 6, cosa que seguía provocando el señor Jackson Smith en Nishba. Ya para la postemporada, creo que el señor Puka Nacua bajó todavía más el nivel, todavía más sus estándares. Y también pues fue cosa de que el equipo de los Rams como que empezó a repartir más el balón, vimos más participaciones de Parkinson, de Ferguson, y pues el señor Puka Nacua quedó un poco relegado, cosa que no fue así para el señor Smith Nishba, que pues lo dio todo en todos los partidos, menos en el Super Bowl, pero pues bueno, ya que se puede hacer ya a esas alturas, cuando él ya había ganado pues este premio. Es correcto, y además creo que lo hizo de muy buena forma. Estamos hablando que por lo regular los ganadores de este premio, si recordamos, en el 2024 fue Saquon Barkley, 2023 Christian McCaffrey, y de ahí vienen 2 receptores, Justin Jefferson en el 2022 y en el 2021 un compañero suyo, Cooper Kupp, que a mi perspectiva ese galardón de Cooper Kupp fue algo espectacular porque ganó la triple corona, lo que se denomina que fue el número 1 en recepciones, el número 1 en yardas y el número 1 en touchdowns. Entonces Jackson Smith-Njigba no logró la triple corona, pero creo que el cargar con el peso de una ofensiva siendo el receptor predilecto, demostrando realmente que la salida de DK Metcalf no perjudicó en nada a Seattle y ayudando a ese coreback que se tenían muchas sus dudas de que si podía o no podía. Creo que con el señor Jackson Njigba ganando este premio no hay alguna duda en el que fue muy bien merecido. Fíjate, lo que sí me dejaba dudas, mi querido coach y afición pilonera, pues fue el nombramiento del jugador defensivo. En este año 2025 fue para nada más y nada menos que el señor Myles Garrett. Es un gran jugador, sabemos de lo que es capaz, es pues lo mejorcito que hay en Cleveland, ¿verdad? Creo que lo único verdaderamente funcional y de aplaudir en el equipo de Cleveland. Sin embargo, creo que esto es debido a raíz de esa racha de capturas en las que llegó prácticamente a las 120, si no me equivoco, y pues como que este hype, incertidumbre de si lo va a lograr, no lo va a lograr este domingo, será el próximo, será dentro de el mes que viene. Siento yo que eso fue lo que le ayudó al señor Myles Garrett a llevarse este reconocimiento. Repasemos un poco quiénes estaban como finalistas aparte del ganador Myles Garrett. Will Anderson Jr., un estupendo jugador de una gran defensa como fue los Tejanos de Houston. Micah Parsons, creo que Micah Parsons estaba de más considerando de que es correcto, Micah Parsons es un gran jugador,
pero se lesionó, no terminó la temporada, por el cual pues creo que automáticamente se tiene que descartar. Aidan Hutchinson. Los Leones de Detroit sufrieron un bajón en esta temporada 2025, por el cual Aidan Hutchinson creo que estuvo bien que estuviera en la alterna, pero creo que no iba a ganar debido a esta temporada mala que hubo. Nick Bonito, por parte de los Broncos Denver, este linebacker, creo que fue la gran sorpresa en esta lista. Registró 12.5 sacks y fue vital para el equipo de Denver, pero creo que fue muy bien ganado para el señor Myles Garrett, debido a que venía de un equipo que realmente lo único bueno que tenía era la defensiva. El señor Myles Garrett ha estado teniendo un nivel cada año, cada temporada descomunal, por lo cual creo que es muy bien merecido, porque particularmente cada año este señor está en la alterna de ganar el MVP del lado defensivo. Entonces creo que es muy bien merecido, y pues creo que quiere también destacar algo en base a que es otro jugador por parte de la conferencia americana y sobre todo de la división norte en donde ganan este premio. Recordemos que también quien lo ha ganado es el señor TJ Watt. Entonces creo que eso habla muy bien también de lo defensivo que es esa división y la clase de jugadores que estamos teniendo en esa posición. Vaya, fue interesante, repito una vez más, es merecido, claro que sí, pero pues más que nada el equipo de los Browns es como que una selección un tanto extraña, cosa que se va a repetir un poquito más adelante, pero el jugador novato, rookie como lo dicen en inglés, el jugador novato ofensivo del año fue nada más y nada menos que para Tetayoa Macmillan, creo que lo estoy pronunciando bien, un jugador pues que llegó a las Panteras de Carolina y uno pensaría, ¿no? Que llegar a las Panteras de Carolina pues sería malo para tu carrera, sería perjudicial. Sin embargo, Bryce Young encontró una química muy rápido con este jugador y prácticamente ya desde la semana 5 o 6 las Panteras de Carolina pues aparentaban ser lo mismo de siempre. Sin embargo, de a poco este joven Macmillan fue ganando terreno y fue poniendo a las Panteras de Carolina en una posición bastante cómoda, no solo en su división, sino pues ya a nivel de la conferencia. Fíjate que si no hubiera sido por el bajo nivel que tuvo en algún momento el señor Emeka Ebuka, creo que él hubiera ganado este galardón. Emeka Ebuka estaba demostrando un gran nivel en los Bucaneros de Tampa Bay debido a la ausencia de Mike Evans y de Chris Goodwin, por el cual el señor Baker Mayfield estaba buscando ese socio que le ayudara a mover las cadenas, ese socio que le ayudara a ganar los partidos, y lo había encontrado el señor Emeka Ebuka. Pero desgraciadamente este bajón que tuvo Tampa Bay creo que fue generalizado, fue para todo el equipo, tanto ofensivo como defensivamente, por el cual empezó a bajar este nivel Tampa Bay, y Baker Mayfield no lanzaba esos pases precisos y se empezó a contagiar el equipo, y Emeka Ebuka no pudo seguir como lo venía estado haciendo en el transcurso de esa temporada, en la cual Baker Mayfield pues era postulado antes de tiempo para ser el MVP de la temporada. Otros que estaban en la terna era Trevion Henderson, running back de los Patriots, Jason Dart, quarterback de los Giants, y Tyler Show, quarterback de los Saints. Creo que este galardón del novato del año, dárselo a un quarterback, no me parece correcto, debido a que pues por eso es que tienes el nombramiento del MVP, que parece ser exclusivamente de los quarterback, entonces se lo tienes que dar en otra posición. Jackson Dart tuvo esos pequeños destellos muy buenos, las lesiones se aparecieron. Trevion Henderson tuvo también esos destellos, pero creo que al tener también al Ramondre Stevenson pues opacó al señor Trevion Henderson. Y Tyler Show pues por parte de los Saints creo que hizo muy buena temporada, considerando que los Saints no tenían nada que pelear, pero Titano Macmillan fue un gran ganador, y además creo que el plus que le dio
al señor McMillan llevarse este galardón fue jugar una postemporada después de un largo tiempo por parte de las Panteras de Carolina y pues ayudando a Bryce Young a poder lucir. Lo recuerdo perfecto, recuerdo a la perfección, también por ahí de la semana 4 5 que se hablaba de que Meka Egbuka estaba más que favorito, un fuerte y amplio candidato para llevarse este nombramiento del novato ofensivo del año. Sin embargo, pues como bien lo comentas, querido coach, pues Tampa Bay se fue en picada y en todos los niveles, en los tres niveles de su equipo, en los tres todo se fue al traste, se fue al caño. Esto pues dejó la incertidumbre, ¿no? De quién podría llevarse este nombramiento de novato. Me gusta la elección de Jackson Dart, sin embargo, pues tampoco pudimos ver demasiado debido a que su manera de jugar fútbol americano pues ha sido un tanto imprudente, por llamarlo de alguna manera. Y pues el caso de Tyler Shaw, híjole, ya a mí, desde mi punto de vista, ¿verdad? Que sea el quarterback de los Santos, creo que lo descalifica por completo para estar en esto, porque por más que haya hecho jugadas buenas, impresionantes, pues está en un equipo que lo va a limitar, un equipo que no va a saber aprovechar al máximo sus capacidades, cosa que pues ocurrió con el señor Macmillan, ¿no? Prácticamente pues fue su caballito de batalla ya en la postemporada. Por parte del mismo premio, pero en su contraparte defensiva, es decir, el novato o defensivo del año, tenemos a Carson Schwinger, un linebacker de los Browns. La verdad, lo ubico más o menos, o sea, no es que me guste ver los partidos de los Browns y creo que a mucha afición pilonera tampoco le gusta mucho ver a los partidos de los Browns, pero tuvo muy buenas jugadas, jugadas impresionantes. Se ve que pues está aprendiendo de un máster como lo puede ser Myles Garrett. Fíjate, creo que este es uno de los nombramientos que yo me atrevería a decir que yo hubiera ido por otro jugador. Fíjate, como bien lo dices, estuvo un linebacker de los Browns que fue el ganador, pero Abdul Carter era ese defensivo por parte de los Gigantes que creo que a mi parecer quedó a deber. Tenemos también al señor Xavier Watts por parte de Atlanta, este safety, muy bueno, pero no me parece que lo mereciera, al igual que James Pierce por parte de Atlanta. El que a mi parecer creo que lo tuvo que haber ganado por la gran temporada que tuvo y creo que lo demostró en el Super Bowl fue el señor Nick Emanwari, safety de los Seattle Seahawks. A mi parecer, creo que él era el quien tenía que haber ganado este galardón debido a la gran temporada que tuvo, al alto impacto que tuvo y en conjunto con esos jugadores creando una gran defensa. Creo que era sorprendente y además, como lo comenté hace un ratito, quedó demostrado en el Super Bowl. Entonces creo que aquí, a mi parecer, el premio estuvo errado. Se lo tenía que haber ganado el safety de los Seahawks y no el linebacker de los Browns. Porque también es correcto que los Browns hayan tenido una, digamos, premiación muy buena por parte de la defensiva porque tienen un genio en la defensiva como el señor Jim Schwartz. Este señor es un genio del lado defensivo y además crea talento y pues perfecciona a estos jugadores con ese potencial que pueden tener. Pero creo que el señor Nick Emanwari tenía que haber sido el ganador de este galardón. Yo también concuerdo en ese aspecto y es que pues la defensa de Seattle Seahawks pues no hay nada que recriminar, por el contrario creo que se merece todos los galardones que le han dado, las flores que le han echado y precisamente Emanwari pues fue una piedra en el zapato, un dolor de muelas, no solamente en la temporada regular sino pues ya hasta el Super Domingo en el Super Bowl y pues se me hace raro que jugadores de los Browns estén pues precisamente en lo más alto, ¿no? Dándole premios importantes, pero como bien lo comentas, pues cuando te pones a analizar quién es la persona que mueve a estos jugadores, quién es la persona que de cierta manera los está entrenando, los está enseñando, pues hace sentido, pero aún así, digamos que el historial o el, la historia que tiene el equipo de los Browns y los premios más altos de la NFL como que de repente puede ser choqueante. Igual de choqueante fue pues este momento del año, un, un,
una jugada que a mí me encantó desde el momento en que la vi, fue impresionante. Y la NFL puso como momento del año un Hail Mary de Caleb Williams en contra de los Packers. Pero fíjate nada más cómo son las cosas, ¿no? El Hail Mary, el Ave María, pues digamos que era como que el movimiento insignia, por llamarlo de alguna manera, la firma del señor Aaron Rodgers, jugador precisamente de los Packers, y ese momento en el que Caleb Williams lanza ese pase, un Hail Mary impresionante, me parece que de unas 60 yardas, 65 por ahí, y logra conectar de lujo, una chulada. Sí, de hecho, ese partido fue espectacular. Me parece que fue el partido en el cual se fueron a tiempo extra, en donde los Green Bay Packers estaban dominando a la perfección, pues prácticamente todo el partido. Pero desgraciadamente debes de aprender a cerrar esos partidos y es lo que no hizo el equipo de Green Bay, por el cual el señor Caleb Williams y los Osos de Chicago tuvieron ese regreso y ese Hail Mary que tuvo Caleb Williams, creo que fue espectacular. También me recuerda un poco ese pase de touchdown que tuvo en postemporada. Me parece que fue justamente también contra los Green Bay Packers. Creo que el señor Caleb Williams demuestra un gran talento. Y además creo que en cierta forma alarga las jugadas. Es un volado, pero le salió. Y como dicen por ahí, ¿no? Yo creo que si lo planeaba, no salía. O sea, fue del momento, fue de una acción desesperada, rompas en caso de emergencia. Y ese Hail Mary que logró conectar con Copstone Loveland, me parece, fue realmente impresionante, fue mágico. Y repito una vez más, pues se me hace poético, se me hace cine, como dice la chaviza, que se lo haya hecho al equipo de los Packers, que por muchos años Aaron Rodgers cerró partidos precisamente con jugadas de Hail Mary. Vayamos a un premio que ha ido ganando más terreno, un premio que se ha ido publicitando más. Y me refiero pues al Walter Payton, el hombre del año. Sabemos que pues no solamente los jugadores de NFL juegan, vaya la redundancia, ¿no? Sino que hacen pues labor comunitaria, ayudan a los pobres, becan a niños con talento para el fútbol, etcétera, ¿no? Organizan pues colectas de comida, cosas de este tipo que pues benefician a la ciudad. En este año el ganador fue Bobby Wagner, un jugador linebacker de los Commanders de Washington. Sí, en este galardón de Walter Payton, creo que en ninguno va a haber objeción de que no lo tenía que haber ganado. Creo que la única objeción que va a haber aquí es que desgraciadamente a uno solamente se premia por esa labor social que hacen hacia su comunidad estos grandes jugadores sin importar ciertas cosas. Como bien lo dices, ellos están muy llegados, muy digamos pegados a esa comunidad en donde lo que quieren hacer es ayudar a crecer. Me parece que es muy buen ganado este premio y algo que me gustaría aquí decir es que esta insignia del hombre del año es una insignia que se le pone al jugador que lo haya ganado en su uniforme. Es el único que la puede portar siendo ganador de esta. Pero algo que me gustó que ya implementó la NFL desde temporadas atrás es que no solamente el actual ganador va a aportar, digamos, ese emblema, sino todos los anteriores ganadores del hombre del año del premio Walter Payton van a aportarla. Es por eso de que en ocasiones puedes ver a dos o tres jugadores en el campo de juego portando ese logo insignia porque en algún momento fueron galardonados con ese premio y me parece muy correcto y además hace señalar pues estas actividades caritativas que hacen los jugadores en donde pues uno pensaría que los jugadores solamente se dedican a jugar y hasta ahí, pero aquellos que ven los problemas que hay en su comunidad, ayudan a crecer esa comunidad y sobre todo fomentan el deporte hacia los niños, creo que es espectacular. Vaya que sí, sobre todo porque lo hemos comentado muchas veces en el podcast, pero pues vemos a los jugadores de fútbol americano pues, como hombres de acero, ¿no? Hombres indestructibles que se chocan, se pegan a velocidades impresionantes, velocidades que superan los varios G.
Pero pues son personas de carne y hueso como tú, como yo, como nuestra afición pilonera y pues también tienen su corazoncito, tienen sus sentimientos y pues apoyan a la comunidad, a la ciudad donde residen y pues siempre es padre, es bonito ver, aunque sea por la tele, ¿verdad? Obviamente, ver lo que los jugadores hacen, ¿no? De labor social, repito una vez más, pues dar comida caliente cuando sabemos que las ciudades de Estados Unidos son súper frías, apoyar a los niños para que sigan en la escuela y se alejen de los vicios y cosas así. Es un trofeo muy importante, muy bonito. Creo que pues, se le debería de tener un poco más de consideración. Y hablando precisamente de las nuevas implementaciones, querido coach, qué bueno que hiciste la observación. Pues este es uno de los nuevos premios de la NFL, como lo es el protector del año, que en esta ocasión, pues fue para el jugador Joe Tooney. Muy merecido. Joe Tooney, fíjate que es un jugador que si lo vemos de esta perspectiva, ha sido ganador de varios Super Bowls con Nueva Inglaterra y posteriormente con los Jefes de Kansas City. Ahora llega a ser ese centro, ese jugador valioso para los Osos de Chicago. Y creo que a pesar de ya su largo trayecto que tiene en esta liga, creo que tiene mucha calidad este jugador, Fer. Vaya, la verdad que sí. O sea, a mí también me parece un nombramiento correcto. Estoy de acuerdo con todos aquellos votantes que pues, le dieron el premio a este jugador Joe Tooney. Me parece que es una decisión acertada. La verdad es que pues también había dos, tres nombres interesantes. Sin embargo, pues el nombre de Joe Tooney tiene peso y pues también recordemos que Joe Tooney pues tiene ya sus años en la NFL y que sea ganador de un premio pues de este calibre o ya de esta altura, ¿verdad? Es súper positivo. Y ya por último, para cerrar lo que son los premios de la NFL y ya pasar a la verdadera maciza, que son los Pilon Awards, pues tenemos al coach asistente, coach que en esta ocasión pues fue nuestro queridísimo Josh McDaniels. Fíjate que sí me gustó el nombramiento, pero creo que se lo hubiera dado a Clint Kubiak. Josh McDaniels, al igual que Mike Vrabel, fue debido a cómo fue manejando al señor Drake May para convertirlo, si no en un gran coreback, creo que en saberlo desarrollar. Pero lo que hizo Clint Kubiak creo que fue mejor, considerando que en Clint Kubiak pulió, por así decirlo, el señor Sam Darnold. Creó una espectacular ofensiva con el señor Kenny Walker y Zach Charbonnet. Y teniendo a grandes receptores como lo fue Cooper Kupp y Jackson Smith en Jigba. A mi perspectiva, creo que Clint Kubiak pudo haber sido el ganador de este premio, no Josh McDaniels. Pero entiendo que se le da al señor Josh McDaniels debido a que la forma de cómo Nueva Inglaterra regresó a los primeros planos siendo pues de los peores equipos. Recordemos que Nueva Inglaterra tuvo ese tercer pick de la NFL en el pasado draft 2025, por el cual pues Nueva Inglaterra estaba en el fondo de la tabla. Inclusive hablamos en algún momento en el que lo veíamos como equipo comodín para entrar a la postemporada, pero nunca previmos que fuera a ganar su división y que fuera a ganar conferencia y que fuera a llegar al Super Bowl. Entonces, creo que pues no está mal el premio para Josh McDaniels, pero creo que se lo hubiera quedado el señor Clint Kubiak. Sí, Clint Kubiak, claro que lo merecía, y creo que hubiera sido un gran logro, ¿no? Sobre todo ahora que va a llegar a los Raiders, creo que voltear a ver su repisa y ver ese premio le hubiera sido, pues, vaya, como para soportar lo que va a vivir allí en los Raiders, ¿no? Básicamente. Josh McDaniels, pues sí, me gusta el nombramiento. Lo hemos dicho mil veces en este podcast, es mucho mejor desarrollándose pues como el coordinador ofensivo que como head coach. Como head coach pues sí le ha ido pues mal, verdaderamente mal. Y pues esperemos que para el señor Clint Kubiak en algún momento pues logre conseguir pues ahora el coach del año, ¿verdad? Que pues ojalá y ese sea el caso, porque con los Raiders pues va a estar algo complicado. Pero amigos míos, llegamos ahora sí a la maciza, los Pilon Awards, los pilones de oro. Y pues yo quiero escuchar qué tienes como nuestro primer premio, mi querido head coach. Fíjate, yo tengo como, empezamos fuerte como el equipo de excepción de la temporada. Fíjate que yo tenía varios candidatos. Tenía
a Los Ángeles Chargers. Pero pues Los Ángeles Chargers, pues digamos, son de cada temporada, ¿verdad? Son, como lo hemos platicado, ya conoces el final. Sin ver la película ya conoces el final de Los Ángeles Chargers y yo creo que así va a seguir siendo. Parece ser una maldición para este equipo. Los Jets, pues creo que no entrarían en esta categoría de decepción porque realmente nunca han tenido, o por lo pronto en estos últimos años, una gran temporada. Entonces los quitamos de ahí. Cleveland igual. Fíjate que Atlanta pudo haber sido el mío, pero me voy a atrever a decir que la decepción de esta temporada fue nada más ni nada menos que los hijos de Odín, los vikingos de Minnesota. Creo que fueron el reír para mí de esta temporada, considerando que empezaron mal la temporada en el cual dejaron ir a Sam Darnold y se quedaron con J.J. McCarthy. Posteriormente J.J. McCarthy jugaba uno o dos partidos, se lesionaba. Nada más pisaba el terreno del juego y se lesionaba. Estuvieron vagando por ahí entre corebacks, inclusive un coreback fue el que se encargó de jugar ese partido contra los Leones de Detroit en el día de Navidad y pues no lanzó ningún pase de touchdown y aún así ganó ese partido, ¿verdad? Pero creo que por el potencial que tiene el equipo de Minnesota, los grandes jugadores que tiene, la gran mente ofensiva de Kevin O'Connell y además teniendo a Brian Flores y su gran defensiva, me parece ilógico que haya quedado en el último lugar de su división y que sigan apostando por un J.J. McCarthy que creo que no va a ser la solución de Minnesota y estás desperdiciando al señor Justin Jefferson y en alguna de esas en ataques de locura Justin Jefferson pueda pedir su cambio para jugar con un equipo que pueda ser contendiente a un título del Super Bowl. Ay, la verdad es que es un caso digno de estudio todo lo que está haciendo los vikingos de Minnesota, porque como bien lo comentas, ¿quién para sabio? O sea, nadie sabía, nadie le pasaba por la cabeza que Sam Darnold iba a evolucionar y que iba a ganar el Super Bowl prácticamente. O sea, ni el más loco aficionado de la NFL hubiera podido imaginar eso. Pero aún así, el talento de Sam Darnold del año pasado era más convincente que el talento de J.J. McCarthy. Y J.J. McCarthy, bueno, sufrió de esa lesión en la patrulla y no pudo jugar, lo que tú quieras. Pero una vez que ya estuviera recuperado, o más o menos recuperado, pues se tuvo que poner a chambearle, ¿no? Pues a entrenar, a evolucionar, a mejorar sus habilidades, cosa que pues de plano nunca pasó. Y la verdad es que cada partido de los hijos de Odín que yo pude ver con J.J. McCarthy a los controles, híjole, fue verdaderamente doloroso, fue verdaderamente una tortura. Lo dije en un podcast, ¿no? A mí el equipo de Minnesota me cae bien. Y si a mí me molestaba, me ponía de malas ver cómo jugaba McCarthy, no me quiero imaginar pues alguien que sea fanático de toda la vida. Me parece súper acertado este pilón de oro, mi querido coach. Qué buena elección pusiste. Sí, porque a ver, Minnesota con J.J. McCarthy realmente fue el reír. Y como bien lo dices, ya tenías a Sam Darnold y algo curioso, tenías a Daniel Jones. Daniel Jones empezó a demostrar un gran nivel con Indianapolis. Después venían ciertas cositas como lesiones y todo por el estilo. Pero creo que mostraron un buen nivel. Sam Darnold mostró un gran nivel en Minnesota, tan es así que estaba peleando en el último partido de temporada regular por el número uno de la conferencia, pero perdió desgraciadamente. Entonces, a lo mejor si lo vemos en perspectiva, solamente era pulir a Sam Darnold y ya tienes un gran quarterback y pues desechar a Jay McCarthy, tenerlo ahí en la banca. Pero creo que el título de los Seattle Seahawks hace ver mal a Minnesota. Bastante mal. Y fíjate, querido coach, creo que se empiezan a conectar las piezas porque mi primer pilón de oro, mi primer premio, la peor suerte del año tiene que ser pues para el señor Sauce Gardner, que de verdad me causa mucha gracia, me causa sentimientos, emociones que solamente la NFL puede provocar. ¿Por qué digo esto? Sauce Gardner, digamos que era un talento interesante, un talento de buenas actuaciones en un equipo como lo son los Jets, precisamente esos Jets de los que desde este siglo no han ganado prácticamente nada importante y han sido pues el gran ausente, el gran cachazapes de su división. Se hace este trade, se hace este cambio de que no, Sauce Gardner
te me vas para Indianápolis, todo el mundo estaba extasiado, todo el mundo estaba expectante de qué va a hacer Sauce Gardner en Indianápolis, y de por sí Indianápolis estaba bien, pues ahora con Sauce Gardner la va a romper. Pero pues nada de eso, no pasó absolutamente nada de lo que se tenía pronosticado. Todo debido pues a la maldita lesión de Daniel Jones. Una vez que se lesiona Daniel Jones, pues todas las aspiraciones que Sauce Gardner pudo tener se esfumaron. Mira, yo creo que este premio lo puedo compartir. Es decir, tienes razón. Sauce Gardner, creo que sí, porque a ver, pasaste de un equipo pésimo como los Jets de Nueva York a un equipo contendiente que ibas a ser el ganador de la división, ibas a ser posiblemente el caballito negro de la conferencia americana y muchos hasta podrían apostar al Super Bowl, pero no fue así. A mi perspectiva, creo que el equipo de Indianápolis, porque justamente apostaste por Sauce Gardner, diste selecciones de primera ronda, porque ya querías prácticamente ganar y con Sauce Gardner querías llegar lejos, pero justamente todo pasó. Diste selecciones de primera ronda por un jugador que se lesionó. Luego se te lesionó Daniel Jones. Luego regresó Philip Rivers al quite. El equipo tuvo ese bajón. Jonathan Taylor no pudo cargar con el equipo. Del número uno de la conferencia empezaron a caer y tan es así que pues prácticamente quedaron en tercer lugar de la división por detrás de Jacksonville y de Houston. Apostaron demasiado para esta temporada, pero se fueron con las manos vacías. Entonces yo creo que este premio lo comparto entre justamente Source Gardner, que se sentía muy feliz por llegar a Indianápolis y por el momento que tenía Indianápolis, pero pues la pifia que se llevó, que se lesionó y a Indianápolis pues fue en picada. Vaya que sí, y por eso digo, es una de estas historias que solo la NFL nos puede dar. Probablemente existan en otros deportes, eso no me queda duda, pero vaya, o sea, el cómo se dieron las cosas, el cómo fue una seguidilla de sucesos infortunados, pues fue realmente lo que me hace sonreír y incluso lo notan en mi voz, ¿no? La verdad es que me causa mucha risa, mucha gracia. Pero vayamos con tu segundo pilón de oro, mi querido coach. Fíjate, al peor entrenador del año. Para mí fue pues un poco complicado considerando que teníamos a Mike McDaniel. Se va a quedar en Miami, pero creo que no tiene madera para ser entrenador en jefe. También estamos teniendo a otros entrenadores que a mi perspectiva no tienen esa madera, como lo fue también el señor Raheem Morris por parte de Atlanta. Pésimo trabajo. Pero creo que vamos a coincidir con este nombre, Aaron Glenn. A mi perspectiva, Aaron Glenn fue el peor entrenador. A ver, él venía de ser coordinador defensivo de los Leones de Detroit. Al igual que Ben Johnson enamoró con esa ofensiva con los Leones de Detroit, Aaron Glenn lo hizo por su parte con la defensiva, teniendo grandes jugadores como lo era Anzalone o Aidan Hutchinson. Pero en esta temporada, siendo entrenador en jefe de los Jets de Nueva York, pues prácticamente no tuvo ninguna intercepción este equipo esta temporada. Soltó a jugadores a diestra y siniestra. Se quedó con el señor Garrett Wilson y Bryce Hall, pero no fueron realmente muy necesarios. Teniendo a Justin Fields en el campo, que fue un fiascote. Creo que fue el peor entrenador de toda la temporada de la NFL. Pero lo que sí vamos a coincidir, Fer, es ese gran baile, esa gran celebración que llega a tener el señor Aaron Glenn. Sí, precisamente como viene a mi memoria, eh, esta escena de Harry Potter, ¿no? Hay que admitir que Dumbledore tiene estilo. Pues hay que admitir que Aaron Glenn tiene ritmo y mucho, porque se aventaba unos pasos, unos bailes muy cagados, la verdad muy buenos, pero se los aventaba antes de que acabara el partido, o sea, se los aventaba antes de que, pues sí, ¿no? El marcador, el reloj, mejor dicho, antes de que el reloj llegara a ceros, y le dieron la vuelta y él ya había celebrado, ya había bailado, había festejado de lo lindo, le dieron la vuelta, quedó como tonto, y no solamente como tonto con sus bailes, ¿no? Quedó como tonto, pues en su chamba, en lo que es, pues ya plenamente su trabajo, el ser head coach. Creo que quiso volar muy cerca del sol, se quemó y pues también
mala suerte, o sea, se quiso aventar el gran paquete de ser head coach, pero lo hace con una de las franquicias más difíciles, una de las franquicias que digamos tienen las piezas menos adecuadas para un novato, ¿no? Las piezas menos idóneas para aventarte esta gran chamba. Y pues sí, o sea, la competencia estuvo reñida, porque también a Morris le podemos cargar muchos muertitos y también me atrevo a decir que incluso a Brian Dable, que ni acabó la temporada, Brian Dable lo corrieron por ahí de la semana 13 12 más o menos. O sea, la competencia era dura, pero pues Aaron Glenn le echó ganas, le echó esfuerzo. Fíjate, ahorita que lo comentas, vamos a ver un poquito la historia del señor Brian Dable. Brian Dable fue aquella persona que decidió darle un contratazo al señor Daniel Jones y dejar ir a Saquon Barkley. Y no solamente dejarlo ir a los Philadelphia Eagles, que en esa misma temporada que lo dejó ir fue campeón del Super Bowl. ¿Y para qué? Para que al próximo año dejaras ir a Daniel Jones, el jugador que le diste un contratazo. Creo que quedaste como un reverendo payaso. Y no sé, a lo mejor tienen algo en similitud en el que ambos comparten estadio. Son pues prácticamente los Gigantes y los Jets son hermanos, diferentes conferencias, pero al fin y al cabo el mismo mal. Entonces pues yo creo que en algo tenían que compartir Brian Dable, Aaron Glenn, los Gigantes con los Jets. Pues no sé qué tenga el agua de Nueva York, que pues creo que te vuelve un poco tonto, ¿no? Un poco lento a la hora de pensar, a la hora de pues planear tus estrategias, que como bien lo comentas, pues Brian Dable también tiene mucha cola que le pisen, especialmente en la temporada 2024. Ahí sí que cometió grandes errores, metió las cuatro patas en esta temporada, pues repito una vez más, ya ni siquiera la terminó porque de plano hacía cosas sin sentido. Recuerdo a la perfección una un partido precisamente en contra de las Águilas de Filadelfia, ahora que lo recuerdo, en donde claramente se veía que era un fuera, pues el señor hizo su berrinche, la hizo de a jamón, la hizo de a tos, la hizo de a pedo, mandó el reto, se peleó con el oficial, perdió el reto, perdió el tiempo fuera y todavía hasta se enoja, todo por sus tonterías que él mismo provocó. Entonces, pues la verdad es que la competencia era de reñida, pero pues aquí en los pilones también somos justos y al César lo que es del César, pues creo que Aaron Glenn le echó ganas a aquella cuestión de ser un mal head coach. Fíjate, mi segundo pilón de oro, la jugada del año. Una jugada que nos dejó estupefactos, patidifusos, con cara de what. Nadie entendió nada y al final de cuentas fue una jugada súper decisiva, súper clave. Y repito una vez más, una jugada en la que nadie entendió nada. ¿A qué me refiero? Aquella conversión de 2 puntos del equipo de Seattle en contra de los Rams, en donde recordemos que se lanzó un pase lateral, lo cual lo convierte en una bola viva. Cualquier jugador, ya sea de ambos equipos, la podía tomar. Sin embargo, pues este pase lateral sale mal, por así decirlo. Le pegan en el brazo a Sam Darnold. El balón cae en la zona de anotación. Nadie lo tocó hasta que el señor Charbonnet pues levantó el balón con la mano en la zona de anotación con los dos pies dentro y le dieron los 2 puntos extra. Fue algo verdaderamente impactante, impresionante. Fue una jugada que pudo haber cambiado la historia de- del campeonato de Seattle, considerando que en ese momento el equipo de Los Ángeles Rams estaba teniendo dominio en el partido, pero lo más curioso es que se dice que hubo un silbatazo, pero posteriormente ya no se escuchó o se repitió esa escena en donde al parecer se escuchó el silbatazo. Jackson Smith va, levanta el balón en las diagonales como si nada y dicen 2 puntos. Creo que fue una jugada muy chusca. Siendo honestos, fue una jugada muy chusca. Fíjate que yo tengo una jugada chusca en el que creo que estuvimos platicando acerca de esa jugada. Me parece que fue con los Cardenales de Arizona en una jugada en intercepción en donde
eh, agarran el balón, cometen esa intercepción y posteriormente le vuelven a zafar el balón, lo recupera a Arizona, le vuelven a zafar el balón a Arizona, recupera el equipo contrario y lo vuelve a soltar y lo vuelve a atrapar el equipo de Arizona. Es algo curioso porque fueron pues varias secuencias de jugadas de fútbol, pero pues prácticamente nadie agarraba. Me parece que fue el partido de Arizona contra Filadelfia. Es curioso, ¿no? Que Filadelfia está involucrado, digamos, en los momentos más icónicos, pero de otros equipos. O sea, Filadelfia era el equipo rival y estamos hablando de los otros equipos. Es verdaderamente curioso lo que pasa con Filadelfia. Y sí, la verdad es que también recuerdo una jugada precisamente muy chusca de Filadelfia, en donde Jalen Hurts creo que se tropezó, soltó el balón, fue algo verdaderamente chistoso, muy raro, pero como bien lo comentas, querido coach, estos dos puntos estuvieron llenos de polémica. Me parece que, o sea, se revisó la jugada, obviamente, pero la revisión duró como 10 minutos, algo así, porque de verdad, pues se tuvo que sacar el libro de las reglas. Sabemos que las reglas de la NFL cambian cada año y entre que sí, que no, pues todo el mundo quedó impactado. Si esta jugada no se hubiera dado por buena, pues la historia de la temporada 2025 hubiera estado bastante diferente. Sí, creo que una jugada puede definir lo que es un campeonato y creo que los Seattle Seahawks son una prueba viviente de ello. Efectivamente, pero pasemos ahora a tu pilón de oro, querido coach. Fíjate, a mi perspectiva, el peor quarterback de la temporada 2025 y creo que está muy peleado. Por un lado tenías a un quarterback como Michael Penix, por otro lado tenías a JJ McCarthy, tenías al señor Justin Fields, pero creo que a mi parecer el peor quarterback de la temporada de la NFL, a mi parecer fue el señor Shedeur Sanders. A ver, el señor Shedeur Sanders desde el reclutamiento fanfarroneaba de ser una gran superestrella y de ser uno de los mejores quarterbacks. Recordemos que en su reclutamiento empezó a bajar demasiadas posiciones en el draft hasta que Cleveland se apiadó de él y lo trajo. Vinieron ciertas lesiones en donde pues el equipo de Cleveland tuvo lesiones, el equipo de Cleveland decidió sentar corebacks, el equipo de Cleveland decidió cortar corebacks y así fue como llegó el señor Shedeur Sanders. Pero realmente Shedeur Sanders llegó a Cleveland para hacer absolutamente nada. ¿Qué tan mal pudo haber estado el señor Shedeur Sanders considerando que a mi parecer le ganó a Justin Fields, le ganó justamente a Michael Penix o a JJ McCarthy? Inclusive me atrevería a decir que está empatado con JJ McCarthy porque realmente estos dos corebacks, qué malos son, pero por lo menos pues, Shedeur Sanders no se lesiona. Por lo menos Shedeur Sanders llegó al Pro Bowl, que pues igual esa es otra cosa que nadie entiende cómo pasó. O sea, evidentemente sabíamos que Drake May no iba a ser convocado al Pro Bowl porque tenía que jugar el Super Bowl. Todo el mundo entiende eso, perfecto. Pero hay otros 15 quarterbacks que puedes escoger, bueno, 14 en este caso. ¿Por qué irías por Shedeur Sanders? O sea, ¿en qué cabeza cabe que Shedeur Sanders ya en primer año tiene el nivel de estar en un Pro Bowl? Y bueno, también el Pro Bowl ya no es lo que era, mi vieja mula ya no es lo que era. A día de hoy el Pro Bowl pues es prácticamente un circo, ¿no? Ya ni siquiera es un partido como tal, ya es un circo, pues a ver quién lanza más lejos, quién patea más lejos, quién cacha con los ojos cerrados, cosas que pues a final de cuentas pues ya no tienen tanto valor ni tanta espectacularidad. La decadencia del Pro Bowl, eso es un tema que me gustaría tocar en algún otro episodio, pero ¿por qué escogerías a Shedeur Sanders? Repito, o sea, habiendo Josh Allen, habiendo Joe Burrow, habiendo un Mahomes, te vas por Shedeur Sanders y luego, pues esta cosa de que Shedeur Sanders tiene delirios de persecución y se inventa enemigos imaginarios que lo quieren ver abajo, que lo quieren ver fracasar. Pues aguántate, o sea, apenas es el primer año y ya tienes una lista larguísima de enemigos. Creo que Shedeur Sanders pues está medio loquito, creo que ha jugado poco fútbol, pero ya le ha pasado pues factura en sus facultades. No sé si su señor padre pues también tenga algo que ver, ¿no? Que lo haya promocionado, que lo haya vendido demasiado.
Y fíjense, querida afición pilonera, no sé si ustedes se sabían ese chisme, pero incluso hasta Shedeur Sanders fue víctima de una broma. Le hablaron de Atlanta. Shedeur Sanders pues ya andaba voladísimo, dijo, a huevo, ya tengo equipo, ya voy a jugar en Atlanta, todo va a ser color de rosa. Pero pues era una llamada de broma que el hijo de un coordinador de Atlanta hizo. Entonces, pues hasta un niño bueno, un adolescente, ¿no? 17, 18 años, hasta él lo pudo hacer, güey, pudo hacer que cayera en una broma. Pues sí, creo que el premio del pilón de oro para el peor quarterback, Shedeur Sanders. Sí, y además, bueno, creo que el Pro Bowl fue algo que realmente, a mi perspectiva, si la NFL lo quitara, no pasaría nada. Hemos estado bajando de categoría. ¿Cómo es posible que hayan llevado a Shedeur Sanders? Y no solamente a Shedeur Sanders, también llevaron al señor Joe Flacco. ¿Por qué? Porque nadie quiere ya ir al Pro Bowl, aunque sea gratis. Josh Allen pudo haber ido, no fue. Justin Herbert, pues porque estaba lesionado. CJ Stroud tampoco quiso ir. Ya cuando te rechaza CJ Stroud el no querer ir, pues ya habla mucho de que realmente el Pro Bowl está bajando de categoría. Por parte de la nacional, pues fue un poquito más rescatable, pero la americana dejó mucho que desear y tan es así que ya se dedicaron a jugar, ¿cómo se dice en México? Tochito bandera o en inglés el flag. Creo que esto lo hacen con obligación. Yo lo veo así, es una obligación por parte de la NFL porque la NFL debe de impulsar este deporte debido a que va a ser deporte olímpico en las Olimpiadas del 2030, me parece, no, 2028, por parte de Estados Unidos. Entonces tienen la obligación de fomentar ese deporte, de ser más visto, pero realmente ni siquiera lo jugaban bien los propios jugadores de la NFL. Realmente, a mi parecer, fue una reverenda payasada lo que hizo la NFL. Ni siquiera jugó bien ese deporte. Creo que cada año trata de innovar, cada año trata de hacer algo nuevo, pero simplemente pues cada año ya queda en ridículo. Sí, la verdad es que pues la situación del Pro Bowl es triste, es lamentable y como dicen, también la chaviza, ¿no? Apaguen esa madre, ya duérmanlo como a los perritos. Eh, mi, mi pilón de oro a la mejor dupla novata, fíjate, pues fue algo complicado, ¿no? Eh, Hubo pocos quarterbacks novatos, o sea, de primer año, que entraron y encontraron a más novatos, ¿no? Pero dentro de ellos me dejó un buen sabor de boca, me dejó pues grandes expectativas, por así decirlo, ilusiones. Tiene que ser pues la dupla de Jackson Dart y Cam Skadebu. Sobre todo porque pues recordemos que los gigantes la han pasado mal, pero muy mal desde la salida de Eli Manning. Prácticamente pues pasaron de ser pues un equipo élite, un gran equipo, pues a ser ni la sombra de eso. Llega este señor Scarebu junto con Jackson Dart obviamente. Y a pesar de que tenían a Brian Dable como su head coach, pues lograron dar grandes destellos, grandes cosas. Hicieron ver pues le hicieron ver su suerte a varios equipos, incluso pues hasta las Águilas de Filadelfia les hicieron una mala pasada. Recuerdo también a la perfección ese partido en contra de Nueva Inglaterra, que bueno, pues esta rivalidad gigantes patriotas, que ok, no se juega cada año, es muy raro, ¿no? Que se pueda jugar este partido en temporada regular, pero los ánimos estuvieron a flor de piel. Y estos dos, pues digamos que en ningún momento aflojaron, en ningún momento se les arrugó, por el contrario, pues dieron grandes actuaciones, grandes destellos. Sin embargo, pues también estos dos güeyes están pues un poco deschavetados y es que su manera de jugar al fútbol pues es imprudente, es muy arriesgada, se ponen en riesgo de digamos de maneras innecesarias. Hasta el mismo Jackson Dart lo dijo, yo no juego fútbol soccer, yo estoy jugando fútbol americano, obviamente me van a golpear, me van a pegar. Ok, eso lo entendemos todos, pero pues ahí búscate la manera de protegerte, de cuidarte, porque este deporte es muy bello, es muy bonito, pero también es uno que te acaba muy rápido. Y pues el señor Cam Scalvo, pregúntenle por jugar al kamikaze, por jugar al yo puedo contra todos, como se jugaba en los 70 80, ¿no? Todos contra mí solo.
pues terminó lesionado. Me deja un gran sabor de boca esta dupla, pero pues deben de mejorar. Creo que su enfoque del señor Jackson Dart es, a mi perspectiva, es correcto. Sabe a lo que se va a meter, pero recordemos que en un deporte de alto contacto, en un deporte muy físico, lo que más debes de hacer es protegerte. Y si quieres prolongar tu carrera, pues tienes que evitar esos golpes. Hemos visto, desgraciadamente, pues tragedias en la NFL en donde jugadores a una muy corta edad deciden retirarse. Recordemos qué fue lo que sucedió con el señor Andrew Locke. Anteriormente fue un quarterback de los Potros de Indianápolis, donde era muy talentoso, pero desgraciadamente recibió una infinidad de tacleadas, una infinidad de sacks, por el cual el señor se decidió retirar a una muy temprana edad. Y no dude ser que el que puede llegar a ese camino sea el señor Justin Herbert, porque temporada tras temporada creo que bate su récord de mayor capturas que ha tenido ese coreback y de lesiones. Sí, verdaderamente una pena lo de Andrew Locke. O sea, recuerdo poco de Andrew Locke porque pues bueno, no veía los partidos de los Colts, ¿verdad? Veía principalmente los partidos pues de mis equipos a los que le voy, pero era un gran talento, tenía un muy buen brazo, tenía una gran lectura de campo de juego y también tenía pues digamos como que cierto ángel, si se permite la expresión, pero lastimosamente lo que no tenía pues era una línea ofensiva, no tenía pues la capacidad de evadir, ¿no? El blitz, de evadir al linebacker que venía a capturarlo. Eso creo que fue pues lo peor que no pudo desarrollar el señor Andrew Locke y pues es un talento que siempre nos quedamos con el que hubiera pasado sí y ojalá ese no sea el caso del señor Jackson Dart ya en esta temporada baja, mejor dicho, pues los dos deberían de trabajar en protegerse el uno al otro, cuidarse, pues sí, jugar de la manera en la que juegan, pero también saber medirse, no tomar riesgos innecesarios, porque repito, esta dupla me ha dejado grandes sensaciones, grandes sabores. Sí, espero que ahora el señor John Harbaugh, actual entrenador de los Gigantes de Nueva York, pueda corregir eso. Me parece que lo va a hacer bien, considerando que tiene un gran recorrido en la NFL, tiene mucha experiencia y el saber llevar a un quarterback o a un equipo donde relativamente son jóvenes, creo que lo va a hacer de una manera muy sobresaliente. Fer. Y por último, fíjate que como mejor momento a mi perspectiva de la NFL, el mejor momento que yo pude ver aquí, me sigue sorprendiendo la forma en cómo la NFL crece para convertirse en una, digamos, no solamente en un gran deporte, sino como bien lo dice, ese espectáculo, ese entretenimiento en Navidad. Realmente creo que hizo un partido entre los vikingos de Minnesota y los leones de Detroit en donde ya realmente no se jugaba nada en un gran espectáculo, pero no en el partido, sino en ese espectáculo en el medio tiempo. Creo que parecía como si hubiera sido el medio tiempo en un Super Bowl, pero para un partido de temporada regular. Creo que tiene justa razón la NBA de enojarse con la NFL, porque creo que la NFL el 25 de diciembre, el día de Navidad, creo que acapara los reflectores y lo que más queremos ver es un partido, porque no solamente es en lo deportivo, sino en el espectáculo, en el entretenimiento y en la, digamos, lo gran que tiene la NFL en poder llevar esas, digamos, escenografías, esas caracterizaciones, esos grandes eventos a un simple partido de medio tiempo. Sí, la verdad, son contados, son pocos los shows de medio tiempo de temporada regular que se llegan a televisar. Principalmente pues aquí en México el medio tiempo se utiliza pues para ver qué está sucediendo en otros encuentros, cómo van los marcadores, el resumen del partido que estamos viendo, etcétera, etcétera. Afortunadamente, bueno, gracias a que Netflix es la cadena oficial, por así decirlo, ¿no? El transmisor oficial del partido de Navidad de la NFL, pues podemos ver los shows de medio tiempo y fue realmente espectacular. Salió Snoop Dogg, salieron las voces de las guerreras K-pop, salió también una cantante con su esposo que es exjugador de fútbol americano, se me olvidó el nombre de esta parejita, tanto de la cantante como del jugador, pero vaya, o sea, fue
un show de medio tiempo con mucha producción, con mucho sentimiento, corazón, por así decirlo, para temporada regular, finales de la temporada regular, como bien lo comentas. Recuerdo que mucha gente pues estaba expectante y mucha gente decía que a ver cómo es que Bad Bunny iba a superar este show de medio tiempo. Independientemente de ello, pues me parece también que Snoop Dogg le dieron como que cierta libertad creativa, le dieron como que puedes hacer, puedes hacer y deshacer, pero hasta cierto punto. Y pues el señor Snoop Dogg tuvo ideas frescas, ideas muy interesantes para ese show de medio tiempo que nos comentas. Sí, yo lo veo así, debido a que la NFL creo que cada año en ese evento se supera y estamos hablando de que para la NFL es su segundo año. Caray, creo que en muy poco tiempo la NFL ha abarcado el calendario de la Navidad. Estamos hablando que la NFL ya abarcó dos fechas importantes en el calendario y si nos damos cuenta, este año o el próximo, por así decirlo, van a ser tres fechas muy importantes. A ver, el año pasado fue nada más ni nada menos que Día de Acción de Gracias y Navidad. El próximo va a ser Día de Acción de Gracias, Navidad y nada más ni nada menos que el Super Bowl se va a celebrar el 14 de febrero. Entonces, creo que la NFL en fechas importantes ha llegado, pero para quedarse. Vaya, vaya que sí. Y ya por último, mi último pilón de oro, el hocicón del año. Y vaya que hubo competencia también muy dura. Muchos jugadores hicieron sus méritos, pero el que de plano se la baña, como dirían algunos por ahí, es el jugador CJ Stroud. O sea, primero vas, te burlas de la afición de Pittsburgh, de la poca afición de Pittsburgh que se quedó al final del partido, vas y te burlas en su cara. Esto pues de plano, digamos que te deja pues mal parado, ¿no? Ya meterte con la afición, creo que eso no es correcto. Después, pierdes, lloras, te haces la víctima, pero todavía vas y le das, palabras de consuelo a Caleb Williams cuando, o sea, como si de veras, ¿cómo se llama? Como si de veras, CJ Stroud fuera una eminencia, fuera, pues, una persona ya con años y años de recorrido, pues se cree como esta figura mentor, como esta figura experimentada. También tuvo la osadía, digamos, la ambición de decir que él era uno de los top 5 quarterbacks de la NFL. Si el premio Hocicón del año tiene nombre, creo que es para el señor CJ Stroud. Fíjate que no veo mal, pero me gustaría aquí agregar a dos para mí. A dos personas que pueden ser muy consideradas. El número uno, Josh Allen. ¿Por qué Josh Allen? No es porque tengamos algo en contra de Buffalo o que nos riamos de la desgracia, pero creo que se me hizo muy, por así decirlo, hablador la forma en cómo dijo cuando este equipo ya había sido eliminado y queriendo no hacía ver menos a Nueva Inglaterra en un comentario que mencionó en conferencia de prensa donde nosotros ahorita estuviéramos en un Super Bowl y es muy seguro que lo ganaríamos. A ver, para declarar eso tienes que llegar, pero cada año Josh Allen demuestra ser ese jugador que no llega a dar ese do de pecho, ese jugador infravalorado o mejor dicho, sobrevalorado. Creo que no se le está dando realmente las cosas al señor Josh Allen. Lo único bueno que hizo fue pues casarse y tener un hijo con la señorita Hailey Steinfeld. Es lo único bueno que ha hecho porque creo que el señor Josh Allen cada temporada nos sale con algo nuevo, como lo que sucedió cada vez que perdía con el equipo de Kansas City. Si yo hubiera tenido el balón hubiéramos ganado, si yo hubiera tenido la última serie ofensiva hubiéramos ganado, pero así temporada tras temporada pone un pero o un hubiera. Y el segundo, Fer, es una declaración que hizo el señor Sean Payton en la final de la conferencia de la americana, en donde dijo, prácticamente nosotros vamos a tener nada más 2 semanas de descanso porque vamos a estar jugando un Super Bowl. Sorpresivamente no jugaron el Super Bowl y tuvieron más de 2 semanas de descanso porque el equipo no llegó. Sí, la competencia es fuerte, es feroz en el hocicón del año. Creo que
pues para el año que viene esta sección va a ser una de las que se va a quedar, o bueno, este premio mejor dicho, este premio del hocicón del año digamos que va a brincar la barrera del tiempo y se va a quedar porque hacen cada declaraciones, cada metida de cuatro patas que hijo, quedan peor, quedan pero súper embarrados de tanto que andan ahí de hocicones. Pero bueno, queda afición pilonera, pasemos a su sección de el quinto down, aquellas 5 preguntas que nos ponen en jaque, que nos ponen a pensar rápidamente. Y empezamos con la primera, querido coach. ¿Podrá Matthew Stafford repetir como MVP a la próxima temporada? No, yo digo que no. Por como lo platicamos cuando revisamos esa parte del MVP, desgraciadamente es muy complicado para los quarterbacks repetir ese premio y más en años consecutivos. Y cada año sale nuevo talento, cada año se pulen estos nuevos quarterbacks. Entonces, desgraciadamente, Matthew Stafford está llegando ya al ocaso de su carrera y se va a volver más complicado ganar este premio, por lo cual me parece que fue el último MVP que pudo haber ganado Matthew Stafford. Vaya, yo también creo que va a ser difícil que Matthew Stafford pueda repetir. Principalmente porque, digamos, hay muchos equipos y quarterbacks precisamente que vienen a la alza y pues Matthew Stafford ya está más de salida que nada. Entonces, pues sí, lastimosamente eh, podría ser el último premio que gane, pero pues bueno, un MVP y un Vince Lombardi es la envidia de muchos. Segunda pregunta, ¿es merecido el coach del año para Mike Vrabel considerando el trabajo de Ben Johnson? Y me atrevería a decir que no, yo se lo hubiera dado a Ben Johnson. Mike Vrabel ya demostró ser un gran head coach con los Titanes de Tennessee. Los llevó a una final de conferencia, pero desgraciadamente la perdió contra el equipo de Kansas City. Ahora con Nueva Inglaterra, creo que se sabe de lo que es hecho. Pero Ben Johnson, creo que aquí tiene doble mérito. Uno, en su primera temporada, viniendo de ser un gran exitoso coordinador ofensivo, llegas a un equipo que ya tenía mucho tiempo en no jugar postemporada y siendo un equipo muy legendario como los Osos de Chicago. Y dos, llegas a ganar una división que era de las más peleadas. Estamos hablando de que le ganases a Detroit, a tu ex equipo y a tu odiado rival ya que son los empacadores de Green Bay. Entonces creo que tenía más mérito a mi perspectiva el señor Ben Johnson y llevar a un equipo a postemporada hasta un juego divisional con la primera selección que es Kelly Williams que potencializa ese talento. Creo que hubiera sido a mi perspectiva para el señor Ben Johnson y no para Mike Vrabel, pero pues Mike Vrabel también tiene lo suyo. Yo coincido contigo, la verdad es que si hablamos de méritos, creo que Ben Johnson tenía más, o por lo menos los de Ben Johnson eran más sólidos. Sin embargo, pues se lo dio a Mike Vrabel, me gusta, pero digamos que ahora sí habla un poco más mi fanatismo, pero si lo hubiera ganado Ben Johnson, la verdad es que hubiera sido pues un premio más que merecido, un premio justo. Tercera pregunta, ¿Myles Garrett merecía el premio defensivo? Yo digo que sí. A ver, tuvo una estupenda temporada. Creo que cada año se mantiene en lo máximo de su carrera como uno de los mejores defensivos. Y este año rompiendo ese récord en el número de tacleadas de una sola temporada, creo que es más que merecido para el señor Masgarre considerando el pésimo equipo que tiene en la ofensiva como es Cleveland. Me he puesto a pensar, a reflexionar, y es que pues Myles Garrett lo dijo. En Cleveland no voy a ganar un Super Bowl, difícilmente eso va a suceder. ¿Qué pasó? Pues le soltaron más billete y mira, se quedó Jason, ya no dijo nada, se puso a trabajar y realmente pues ha llevado a por lo menos el equipo defensivo, ¿no? De los Browns por lo menos los ha llevado pues a un estándar alto, los ha dejado pues bien parados. Lo que no funciona es el equipo ofensivo. ¿Lo merecía Myles Garrett? Sí, sí lo merecía. Cuarta pregunta. El trofeo Walter Payton, es decir, el del hombre del año, ¿merece más peso, más reconocimiento? Absolutamente, Fer. A ver, creo esas acciones altruistas que tú haces hacia la comunidad, el potencializar a los niños, a la sociedad, a la comunidad y hacer que estos tengan una mejor vida, creo que no tiene como tal
con qué pagarse. Creo que este nombramiento debe de ser mucho más grande y ¿por qué no? Pues en este caso, desgraciadamente solamente a un solo jugador, pero creo que deberían de tener más de un solo jugador que reciba este nombramiento porque pues desgraciadamente es injusto que solamente uno lo haya hecho con grandes acciones. Por lo menos deberían de reconocerlos ante todo el público, en este caso en un Super Bowl, que llevaron a todos los hombres que fueron galardonados con este premio, bueno, fueron nominados con este premio, porque la gente debe de conocer realmente el otro lado del jugador, no solamente el deportivo, sino como persona. Me gustó mucho ese argumento y sí, la verdad es que el premio Walter Payton pues debería de tener más peso o se debería de vaya, hacérsele como más fanfarria, ¿no? Por así decirlo, debería dársele pues un poco más de reflector y sobre todo pues por lo que comentas, la calidad de seres humanos que son los jugadores y que pues tratan de dar eh, oportunidades y hacer sentir cobijados a personas que probablemente ni conocen, ¿no? Pero personas que vayan a ver 5 o 6 veces en su vida, pero bueno, eso habla pues de las buenas intenciones y de el buen corazón que hay en cada uno de ellos, ¿no? Por último, y yo sé que esta pregunta te va a poner a pensar y te va a generar emociones. ¿Qué tanto valor ha perdido el Salón de la Fama después de negarle la entrada a Robert Kraft y Bill Belichick? La credibilidad que está teniendo el Salón de la Fama creo que se está yendo por los suelos. No encontraba una respuesta lógica del por qué rechazaron a estos hombres para entrar al Salón de la Fama. Todas decían que era ilógico, era absurdo, era un chiste negarle la entrada al mejor entrenador de la historia y al mejor dueño de la historia. A ver, así nada más de rapidito. Robert Kraft es el dueño con mayor cantidad de Super Bowls ganados en muy poco tiempo. Están los Rooney, está en este caso el dueño de los Vaqueros de Dallas, pero realmente construir en 20 años una franquicia y ganar 6 títulos y de ahí ser bicampeón, obtener 3 títulos en 4 años y llegar a más de 10 finales, en este caso a 12 finales de Super Bowl, creo que los argumentos estaban de sobra. Y por otro lado, Bill Belichick, ganador de 6 Super Bowls con un solo equipo, rompe récord. Y además es una mente defensiva absolutamente como lo fue con los Gigantes de Nueva York cuando entrenó al mismísimo Lawrence Taylor. A ver, los votantes que decidieron negarle la entrada a Bill Belichick no son nadie para negarle la entrada a un miembro tan grande. Tan es así que la polémica abarcó en el que la NFL va a revisar cómo es que hacen esas votaciones, porque realmente creo que dejó mal parado a la NFL y pues es un hecho que el próximo año va a tener que entrar sí o sí el señor Bill Belichick porque pues va a ser muy absurdo e inclusive y me atrevería a decir yo que le deben de dar una disculpa al señor Bill Belichick. Así como se arreglan las cosas aquí en México, ¿no? Con un usted disculpe. Y sí, la verdad es que pues el Salón de la Fama pierde credibilidad por estas dos personas que nos has dado su lista de logros y recordemos que también pues Bill Belichick todavía tiene otro Super Bowl ganado precisamente pues en la ciudad de Nueva York cuando todavía fungía como coordinador. Y lo platiqué del señor Robert Kraft, la verdad es que bueno, pues, no es que el señor Robert Kraft empezara con $0 en su billetera, ¿verdad? Pero pues sí que le batalló y le chambeó muy fuerte pues, para comprar primeramente los alrededores del estadio de los Patriotas y después ya ir por todas las canicas, ir por el equipo y que pues le nieguen la entrada al Salón de la Fama a estas dos personas, pues sí deja muy mal parado. Primero a los votantes, en segunda la organización del Salón de la Fama en Canton, Ohio, y en tercero a la NFL. Espero yo que para la próxima temporada 2026 estas dos figuras y leyendas ya sean introducidos al Salón de la Fama y pues se logre borrar o podamos olvidar fácilmente pues esta mancha oscura en el historial pues del Salón de la Inmortalidad. Sí, creo que es una
reverenda injusticia, una reverenda tontería que hayan hecho eso. Y su argumento de algunos es, pues es que ellos tarde o temprano van a entrar, entonces les vamos a dar la oportunidad a los que pues es más difícil que entren. A ver, eso es algo muy absurdo por parte de los votantes, es algo que hay que decir. Y también, pues, el haber dicho eso creo que te queda como mal parado ante toda la sociedad cuando es un hecho de que, pues, la culpa no la tiene Bill Belichick y Robert Kraft por haber llegado en este año en los votantes para ser galardonados con ese nombramiento del Salón de la Fama. Les tocó y pues a lo que va es absurdo e inclusive hasta se empieza a cuestionar un poco dentro de unos años, me parece que es dentro de 2 años, que el señor Tom Brady pueda verse pues manchado también porque a ver si Robert Kraft y el señor Bill Belichick les negaron en su primer año, ¿qué se puede esperar también de Tom Brady siendo parte de la organización? Entonces va a ser algo absurdo si llega a pasar, pero estoy muy seguro que no va a suceder porque no creo que vuelvan a cometer el mismo error 2 veces y además con tal ilustre persona como el señor Tom Brady. Entonces, de que va a ser algo la NFL para corregir esto, va a ser algo y estoy seguro que también Bill Belichick y Robert Kraft van a entrar en el Salón de la Fama. Si hicieran esa estupidez de negarle la entrada a Tom Brady, creo que toda la credibilidad, toda la figura de autoridad que también representa, pues iría al caño. O sea, sería verdaderamente una estupidez negarle la entrada a Tom Brady en su primer año de selección, en su primer año elegible, sería pues una verdadera tontería. Pero bueno, amigos míos, esto pues digamos que fue el episodio, el cuerpo del episodio, ¿no? El último episodio de esta primera temporada. Y vayamos ahora sí a la insignia, al platillo, al postre, mejor dicho, a la insignia, a la firma de la casa, los pilones. Que cómo se nos han acumulado los pilones, porque una vez que acaba el Super Bowl y por ende la temporada de la NFL, pues hay una de noticias increíble. Fíjate que me gustaría iniciar con la mejor noticia que es, aparte de que ya México va a tener partido de la NFL, ya sabemos cuál es el equipo que va a jugar en la Ciudad de México en el año 2026. Como local, nada más ni nada menos que vamos a recibir a los 49 de San Francisco. Ese equipo de oro y rojo va a jugar como equipo local en la Ciudad de México. Se desconoce todavía su rival, considerando que el equipo de San Francisco va a ser el equipo local, por lo cual pues ya podremos ir descartando algunos rivales, como por ejemplo es un hecho que no va a jugar con el equipo de Los Ángeles Rams, considerando que ellos van a jugar en Australia. Eh, Creo que como un buen rival para el equipo de San Francisco puede ser las Águilas de Filadelfia pudieran jugar aquí en México. Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque San Francisco se está quejando de que va a ser el equipo que pueda recorrer más millas en esta temporada, porque para empezar, el equipo de San Francisco va a jugar contra el equipo de Los Ángeles Rams en Australia. ¿Cuántas millas no van a recorrer ahí? Luego vas a ceder un partido de local para jugarlo en la Ciudad de México. No es tanta la distancia, pero al fin y al cabo pues es un vuelo y como local pues vas a tener que volar, ¿verdad? Y considerando también que tiene que viajar a Seattle y Seattle es un gran recorrido, entonces se están quejando de la posible fatiga que puedan tener y pues en algo le tienen que echar la culpa en el que posiblemente puede ser también causante de las lesiones que pudieran tener en algún futuro. Así es, la semana pasada pues habíamos dicho que San Francisco no iba a venir y que luego que sí, la verdad es que pues se traen ahí un embrollo, pero ya está más que confirmado. Afición de los 49, ¿no? La afición Gold Rush, pues va a estar increíble para ustedes. Siéntanse felices de que de que van a poder ver al equipo de sus amores jugar en el Estadio Azteca. Un Monday Night muy seguramente va a ser un lunes por la noche. Pero pues sí, se pronostica, querido coach, que van a ser 4 los partidos internacionales que van a jugar los 49 de San Francisco. Dos ya los sabemos de antemano, que es Ciudad de México y Australia. Y digamos que todavía quedan otros dos de juegos internacionales europeos principalmente, en donde San Francisco también va a estar involucrado. Y pues sí, van a tener que
bueno, pues sus millas de viajero van a dispararse por los cielos, a ver si les dan un descuento o algo, una mejor comida de avión, porque van a tener que volar mucho, incluso pues hasta el señor Josh Kittle publicó una historia en su Instagram, ¿no? De que se quejaba de que el vuelo de San Francisco a Ciudad de México, pues era algo largo, pero pues que comparas un vuelo de San Francisco hasta Melbourne, Australia, que es donde se va a jugar dicho partido de NFL en Australia. La verdad es que es una muy buena noticia, muy, muy esperada por toda la comunidad amante de la NFL aquí en México. Pero pues esos boletos van a volar en cuestión de segundos porque se trata pues de uno de los equipos más queridos aquí en los Méxicos. Es correcto, Fer, me atrevería a decir que está en el top 5 de los equipos número uno y estoy seguro que es el equipo al que le va tu tío, tu papá o tu abuelito, porque pues, ellos crecieron viendo al señor Joe Montaña y a Jerry Rice, entonces es algo que es normal que estén emocionados porque puedan verlo. La nueva generación puede que sí siga queriendo ver a este equipo, pero creo que el high sería más con el equipo de, llámese, de Kansas City, ahora actualmente para la chaviza, por así decirlo. Y me adelantaría a decir, mi querido General Manager, que ya también tenemos el equipo que va a ser local para la gira que va a tener internacional la NFL en Alemania. Y son nada más ni nada menos que los Leones de Detroit. Fíjate, muy curiosa selección porque nuestro querido Sol, nuestro dios del Sol, Amon-Ra St. Brown, si ustedes no lo sabían, su madre es de origen alemán. Incluso si ustedes han sido muy observadores en los partidos y han visto el casco de Amon-Ra St. Brown, pues habrán visto que tiene tanto la bandera de Alemania como la bandera de Estados Unidos. Bueno, esto debido pues, a que tiene esta fusión de culturas, sangres, ADN, como lo quieran ver. Pero pues es muy interesante, muy bueno también el nombramiento, bueno, el nombramiento, la selección de un equipo como lo son los Leones de Detroit que están causando sensación. Es un equipo que durante muchos años fue una burla, fue un chiste, pero pues en estos años del 2020 para acá, pues ha sido un equipo que ha dado muy buenos resultados. Lastimosamente no ha llegado a un Super Bowl, seguimos esperando por ver eso, pero pues es un gran embrión anímico, sobre todo porque, bueno, Alemania es uno de los países que, digamos, está más concentrado o más metido, más interesado en ver NFL y pues le van a dar un muy buen equipo, en este caso pues como equipo local. También nos falta ver quién va a ser el equipo rival al que se va a enfrentar pues el equipo de Detroit en Alemania, pero pues esto ya va a ser como tal pues una gran noticia porque pues cada vez digamos que es más emocionante, ¿no? Hacer apuestas de qué equipo va a ser local en qué ciudad. Es correcto. eh, México puede tener la posibilidad de ver a un San Francisco que puede llegar a un Super Bowl, es decir, puedes ver a un futuro campeón del Super Bowl en México. Y Alemania puede tener la oportunidad de ver a un futuro campeón como los Leones de Detroit. Tal vez todavía no lo anuncien, Fer, pero creo que la de cada año, que no va a tardar mucho en que el equipo que vaya a jugar en Londres vaya a ser los Jaguares de Jacksonville. Esa ya, pues, como diría un meme de Malcolm en el medio, esta es una que todos se saben. Realmente Jacksonville cada temporada va a jugar a su Londres. Ya ni sorprende, para ser sinceros, ya ni sorprende que Jacksonville juegue en Londres. Digamos que pues ya es su segunda casa, ¿no? Hasta me atrevo a decir que las personas de Londres sienten más emoción de ver jugar a ese equipo que pues la propia ciudad de Jacksonville ubicada al norte de Florida. Y por último, Fer, eh, en estos viajes de la NFL, también ya tenemos equipo que va a ser local para el juego en Brasil, como lo es los Vaqueros de Dallas. En algún momento se mencionó que México, pero a ver, Brasil, Dallas, México, San Francisco. En Melbourne, en Australia, vamos a tener a Los Ángeles Rams. Y en Alemania vamos a tener a Detroit. Y por último, me parece que en Francia van a ser los Santos de Nueva Orleans. Salvo Francia, creo que vamos a tener muy buenos partidos en territorio extranjero. Y también quitando un poco lo que es Londres, porque en Londres, pues creo que muchas veces los partidos en Londres son un poco aburridos porque luego llevan justamente a Jacksonville
llevan a Cleveland, llevan a los Jets, y creo que son equipos que la fanaticada inglesa no quiere ver, por lo cual los otros partidos que van a jugar en tierra extranjera son los que mejor se lo llevan, y me atrevería a decir, Joffer, que el que sale más ganón es el equipo de Brasil, considerando de que ya han ido a jugar grandes equipos y muy buenos partidos. Recordemos que el primero fue Filadelfia contra Green Bay y el segundo fue Kansas City contra Los Angeles Chargers. Ahora van a ser los Vaqueros de Dallas. ¿Quién quite que pueda ser un rival divisional o un gran rival que pueda jugar en Brasil? Entonces me atrevería a decir que Brasil se está llevando a muy buenos equipos a jugar. Vaya que sí, se cuestionó en un principio, ¿no? Por qué Jerry Jones había escogido a Brasil y no a México. Pues, bueno, cuando en México los Vaqueros de Dallas son por lo menos igual el top 5 de los equipos más queridos. Pero pues recordemos que esto es un negocio, ¿no? Entonces, pues creo que Brasil ha generado mucha derrama económica para la NFL y pues el señor Jerry Jones creo que le importan más los negocios que su propio equipo, le importa más el dinero y pues dijo yo quiero un poquito de eso, a ver dame, y pues sí, se va a llevar a su equipo de la Estrella Solitaria a jugar en Brasil, que también es muy positivo, ¿no? O sea, en pocos años digamos que Brasil ha recibido equipos pues verdaderamente buenos, verdaderamente interesantes y no cascajos como los que luego nos venían a echar aquí, con todo el respeto, ¿verdad? Pero pues quién quería ver a un Arizona o quién quería ver a unos Raiders en sus peores momentos aquí en la Ciudad de México. Es correcto, creo que el señor Jerry Jones se puede estar arriesgando un poco considerando que pues los Vaqueros de Dallas han dejado mucho que desear en postemporada y dicen que es para ganar territorio en Brasil y por los negocios que tiene ahí con unas automotrices que tiene el señor Jerry Jones. Pero pues creo que se contradice el señor Jerry Jones porque quiere retirarse como el dueño con más Super Bowls ganados, pero aquí al parecer Robert Kraft es el que ya le lleva delantera y posiblemente sea el dueño que más Super Bowl vaya a tener al momento de jubilarse, retirarse o queriendo o no, que pues deje este plano terrenal. Híjole, pues si esa es su ambición, si esa es su meta, pues ya va siendo hora de meterle turbo, de meterle nitro, mi querido abuelo Jerry, porque el tiempo apremia. Y fíjense, afición pilonera, cambiando un poco el tono de la sección insignia, pues vengo a dar la noticia del sensible fallecimiento de Mike Wagner. Probablemente muchos se queden de quién, Mike Wagner y quién era él. Bueno, pues se habla mucho de la cortina de acero de los años 70, 80. Sabemos que pues fue la época dominante del equipo de Pittsburgh. Precisamente en su defensiva, pues digamos que había dos estrellas enormes, estrellas que brillaron muchísimo, como lo son Jack Lambert, como lo son Joe Green. Y digamos que una estrella que también brillaba fuerte y que estuvo ahí en todos los partidos que jugó la cortina de acero de los 70 a los 80 y que incluso fue ganador de esos 4 anillos, de esos 4 Super Bowls con dicha cortina, pues fue el señor Mike Wagner, un linebacker histórico para el equipo de Pittsburgh. Y bueno, yo quisiera dar esta noticia porque precisamente eso, creo que vivió un poco a la sombra de sus compañeros. Él brilló por cuenta propia, pero al estar en medio de dos leyendas, de dos personas que pues pusieron en alto a la ciudad de Pittsburgh, pues digamos que su muerte ha sido pasada un poco por debajo y pues yo quería aprovechar este espacio, ¿verdad? Pues para reivindicar o para dar a conocer esta noticia. Sí, estamos hablando de que este gran jugador como lo fue Mike Wagner fue un pilar fundamental en lo que es la historia que conocemos como la cortina de acero. Estamos hablando que durante los años 70 fue lo que más caracterizó de Pittsburgh y me atrevería a decir yo que fueron los años dorados por parte de Pittsburgh. A ver, en sus estadísticas como jugador, él jugó 119 partidos de la NFL. Aquí lo que me llama la atención es que de esos 119 jugó 116 como titular. O sea, prácticamente, ¿qué te gusta? Estuvo más del 98-99% del campo de juego defendiendo a los acereros. Eso me parece muy, muy importante señalar.
tuvo 36 intercepciones, eh, tuvo 12 balones recuperados y 5 sacks registrados. Este señor, ¿qué logró? Pues nada más ni nada menos que fue 4 veces campeón del Super Bowl, es decir, 4 anillos de Super Bowl tiene este señor. Fue seleccionado 2 veces al Pro Bowl en el 75 y en el 76. Lideró a la NFL en 1973 con 8 intercepciones. Fue nombrado al primer equipo en el 73 y en el 76. A ver, recordemos que el nombramiento All Pro es el mejor en su posición y lo logró 2 veces. Es complicado llegar a una vez, pero llegar a 2 veces es algo que hay que mucho que señalar. Y pues desgraciadamente este señor pues partió en febrero de este año, es decir, a pocos días de que termine el mes de febrero, este señor falleció. Pero es importante señalar a Mike Wagner porque, a ver, muchas veces nos olvidamos de cómo fue construida esta franquicia, nos olvidamos de nombres importantes en la historia de su equipo, en este caso de Pittsburgh. No olvidemos nombres que han pasado en Pittsburgh que desgraciadamente ya no están, como uno de ellos que el señor Franco Harris. Tal vez es un poquito más nombrado que el señor Mike Wagner, pero al fin y al cabo compartieron momentos y es importante señalar los pilares que llevaron a Pittsburgh a lo más alto con sus 6 títulos. Y es bueno que la afición de Pittsburgh y la afición en la NFL en general sepa acerca de estos grandes hombres que crearon pues lo que hoy conocemos a las franquicias. Digamos que te clavas más o te enganchas más, quieres más, pues cuando conoces la historia, cuando conoces no solo pues la historia del equipo, sino pues como tal de la NFL y de aquellas personas que pues marcaron época precisamente, como lo pudo ser Mike Wagner, como lo pudo ser Jack Lambert, Joe Green, Mike Webster, también una de las grandes figuras de Pittsburgh en aquellos años, Franco Harris, que pues en una muy mala jugada del destino, le iban a hacer un homenaje en vida. Falleció pocos días antes en el año 2024, si no me equivoco. Pero bueno, pues descanse en paz, querido Mike Wagner. Y vayamos con tu próximo pilón, mi querido coach. Fíjate que es algo igual similar. Eh, el fallecimiento de un jugador de los Vikingos de Minnesota. Este jugador de los Vikingos de Minnesota falleció no hace muchos días. Estamos hablando de que este jugador pues se llamaba Rondale Moore. Jugó para los Vikingos de Minnesota, pero fue pues hallado sin vida en el pasado sábado en el estado de Indiana. Solamente tenía 25 años. A ver, Minnesota mal y de mala, no solamente con el equipo que tiene y no lograr cuajar, sino ha recibido noticias desafortunadas, en este caso la pérdida de este jugador. Y recordemos, me parece que hace 1 o 2 años, de igual forma la pérdida de uno de sus compañeros del equipo. Creo que pues es algo desafortunado. Mike Wagner falleció, pero estamos hablando por edad, logró vivir gran cantidad de su vida y cuajar en títulos, pero este señor Rondale Moore, pues desgraciadamente a una muy temprana edad en donde realmente los jugadores es donde ya empiezan a destacar más, pues desgraciadamente no vamos a saber de qué fue capaz de hacer en algún momento de su carrera. Sí, fue una noticia que se corrió como la pólvora, ¿no? Siempre las malas noticias viajan rápido. Y bueno, lastimosamente, pues este joven con una amplia carrera por delante, pues ya no está más entre nosotros, fue hallado sin vida. Y volvemos al tema que la NFL pues siempre oculta bajo la alfombra, o ocultó bajo la alfombra por muchos años, y ahora pues realmente está poniendo cartas en el asunto, o se está viendo pues más movida. Y es pues respecto al CTE, este trastorno pues debido a los múltiples golpes en la cabeza que sufren los jugadores de fútbol americano, pues se va deteriorando todas sus facultades mentales, cognitivas. Y pues especula que lastimosamente este joven prospecto, esta joven estrella,
pues padecía ya de esto a una muy temprana edad, entonces pues es una noticia primeramente mala, terrible, pero en segundo plano pues podríamos decir escalofriante o preocupante. Sí, es algo en el que la NFL ha pues invertido bastante dinero, como también puede ser en, en los golpes casco a casco, y también es algo que a lo mejor no lo vemos así, pero habla del hombre del año, en el que fomenta el deporte, ayuda a la comunidad, en el que posiblemente jóvenes con posibles problemas mentales, al tener una ayuda de estos jugadores, puedan cambiar el rumbo de su vida y ser algo para bien en este mundo. Entonces es por eso también que pues el galardón del el hombre del año Walter Payton debe de ser todavía más enaltecido, porque realmente es un gran premio que a mi parecer pues no les hace mucha, eh, ¿cómo decirlo? Les hace falta que sea mucho más grande de lo que realmente está haciendo este nombramiento del hombre del año. Sí, la verdad es que el Walter Payton, pues a mi consideración sí tendría que tener pues un peso un poco más real, más tangible y pues vaya, permeada en la comunidad y cambiar las vidas de varias personas que como bien lo comentas, pues con dificultades o con problemas ya mentales, pues es un tema que la NFL pues debería poner más ojo. Y bueno, pues seguimos con las malas noticias o con noticias pues no tan agradables y sobre todo si son fans de los Kansas City Chiefs porque Rashid Rice no sale de una cuando entra en otra. Si ustedes tienen buena memoria, pues recordarán que Rashid Rice por manejar de manera imprudente, por casi provocar accidentes viales, pues se perdió 6 partidos de la NFL, los primeros 6 partidos para ser precisos. Después regresa a los Jefes de Kansas y digamos que pues fue una de las peores temporadas para los Jefes de Kansas, por lo menos en la era Patrick Mahomes, uno de sus momentos más bajos. Se terminó la temporada, uno pensaría que Rashid Rice iba a mejorar, iba a cambiar, todo lo contrario, porque ahora pues está siendo demandado por su novia, pareja, por violencia doméstica, por amenazas, por golpes, por pues vaya, ya hubo hasta estrangulamientos. Y la propia novia de Rashid Rice lo dijo, pues yo me callaba todo esto para proteger su carrera, pero ya no puedo más. Tengo que hacerlo público y pues tengo que poner una denuncia. Estos casos cada vez, desgraciadamente, están siendo mucho más frecuentes, están siendo mucho más escuchados, más comunes. También recordemos lo que está viviendo el señor Stephon Diggs en una demanda que está teniendo, y que a la postre del Super Bowl pues todavía sigue estando ahí la demanda, no se sabe cuál va a ser el futuro. Pero generalizando aquí, es algo en el que desgraciadamente es muy común en la NFL estos tipos de agresiones hacia las mujeres. Recordemos también en un caso como lo sucedió con el señor Richard Sherman, que también el escándalo escaló a mayores, y es algo que creo que la NFL debe de tener mucho más, digamos, debe de ser mucho más enérgico, considerando de que es un deporte visto por todo el mundo. Estas personas son figuras públicas, deben de dar una muy buena imagen de persona, de equipo y de jugador, por lo cual si la NFL quiere ser lo que es ahorita como una de las mejores ligas, tiene que poner, pues en este caso, en cintura a estos jugadores, por lo que mientras el caso esté, digamos, en curso, estos jugadores no van a poder ejercer su profesión. La NFL lo que no debe de hacer es protegerlos, en ocasiones lo hace para evitar el escándalo, pero creo que la NFL pudiera dar un mejor mensaje en el que aquí no me importa si eres superestrella o no, aquí lo importante es que tú puedas demostrar realmente los valores que puede practicar la NFL, y en este caso son los valores de pues de la justicia. Entonces, a mi perspectiva, debe de separar a estos jugadores de sus cargos hasta que no se llegue a un veredicto, y si son inocentes pueden regresar, de lo contrario son culpables, la NFL pudiera haber quedado bien porque está apoyando a la justicia y no pues al negocio o al entretenimiento. Vaya que sí, es un tema muy peliagudo, muy complicado, estos temas legales que pues sufren muchos jugadores, como lo acabas de comentar, tal el caso de Stephon Diggs, que pues todavía esta demanda, que también hubo un estrangulamiento de por medio,
Creo que a los jugadores de la NFL crecieron viendo Los Simpson, viendo a Homero estrangulando a Bart, o por qué esta práctica es tan común. Pero pues sí, la NFL tendría que separar a los jugadores de sus cargos, de sus posiciones, mientras están las investigaciones y mientras se realizan los juicios pertinentes. Pero bueno, al final de cuentas, pues también sabemos que la justicia de Estados Unidos trabaja de maneras distintas, a veces más rápido, a veces más lento, pero pues va a ser una temporada todavía más complicada para Rashid Rice. Y por supuesto que aquí en Los Pilones vamos a tener pues el desenlace de esta historia. ¿Algo más que compartir, mi querido coach? Pues nada más para una pequeña, digamos, anticipo de lo que se nos viene, porque como bien comentaste al inicio, con este episodio estamos cerrando la primera temporada de Los Pilones, por lo cual vamos a dar inicio a esta segunda temporada en el cual vamos a hablar de lo que se nos avecina. Recordemos, Fer, como lo platicamos en algún momento en un episodio de Los Pilones, para que tú puedas jugar postemporada y ganar un Super Bowl, tienes que aprender a jugar o hacer bien tu chamba en temporada baja. Y eso equivale a agencia libre, tope salarial, draft y cortes que tienes que hacer en los equipos para generar ese tope salarial que sea mayor y contratar o retener a jugadores. Por lo cual, pues vamos a estar hablando eso en el próximo capítulo, Fer. ¿Qué es lo que nos viene en esta temporada baja para todos los equipos de la NFL? Ni yo lo hubiera dicho mejor, querido coach, y es que sí, pues como tal este es el episodio 40, lo están viendo en el título, y también pues el final de nuestra primera temporada de Los Pilones. Gracias a todos aquellos que han llegado, que se han quedado, que se han suscrito, que nos han compartido, nos han recomendado. Vamos a seguir en este proyecto hasta que el cuerpo aguante, hasta que no podamos más. Y sí, pues a pesar de que ya no hay temporada como tal de la NFL, pues todavía hay muchas piezas en juego. Digamos que la temporada acabó, pero lo verdaderamente importante está empezando a cocinarse, se está empezando a mover, pues este enorme tablero de ajedrez, de damas chinas, de damas inglesas, lo que ustedes quieran. Pero vaya que el mercado de jugadores va a estar súper movido en estos meses. Es correcto, vamos a tener pues mucha información que compartirles, mi querida afición, y deben de estar pendientes porque, vuelvo a insistir, los buenos equipos se saben armar en temporada baja. Efectivamente, y los buenos aficionados de la NFL pues se suscriben y comentan aquí en el canal de Los Pilones. Eh, Vaya, pues muchas gracias por acompañarnos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su preferencia y nos estaremos viendo pues en la próxima.